Vamos a resolver un problema sobre campo eléctrico. Nos dan un gráfico y nos piden calcular el campo eléctrico resultante en el punto O. Cero. En el punto 0 O es lo mismo, sí está bien. Entonces, ¿debido a qué cargas? A la carga positiva de más 5 microcoulomb y a la carga negativa. Muy bien. Ahora, debido a que esta carga es negativa, siempre se asume que donde vamos a hallar el campo eléctrico se asume una carga positiva de prueba. Entonces, aquí, entre cargas positivas y negativas, ¿se atraen o se repelen? Se atrae. Se atraen. Entonces, aquí tenemos un campo eléctrico 1, porque en el punto donde se va a hallar el campo eléctrico se asume una carga positiva, ¿no? Entonces, se atraen. Ahora, aquí, positivo y positivo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Entonces aquí tenemos un campo eléctrico 2. Y son vectores porque tienen magnitud y dirección. Bien, esta es la fórmula del campo eléctrico. Vamos a hallar el campo eléctrico 1, su magnitud. Observen. K es la constante del vacío, es una constante que siempre la conocemos, 9 por 10 a la 9, Newton por metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado. Ese valor en el vacío tiene la constante, ¿no? Q se refiere a la carga. Como vamos a hallar el campo 1, ¿cuánto vale la carga? Menos 4 microcoulomb. Pero aquí solo ponemos el valor positivo, el signo ya lo hemos tomado en cuenta, se atrae. Entonces, 4 microcoulomb significa 4 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Porque micro significa por 10 a la menos 6 coulomb. 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Ese es el valor de la carga sobre la distancia al cuadrado. Observemos cuánto es la distancia desde el origen hasta la carga. 4 metros. Directamente, como está al cuadrado, 4 al cuadrado es 16 metros cuadrados, porque es 4 metros al cuadrado. 4 por 4 es 16 metros cuadrados. Ahora observen, miren. Observen las simplificaciones de las unidades. Metros cuadrados se simplifica con metro cuadrado. Coulomb se simplifica con coulomb. Solo queda coulomb nomás, porque está al cuadrado, se simplificó un coulomb. Y nos va a quedar Newton sobre Coulomb, que son las unidades de campo eléctrico. Las unidades de campo eléctrico son Newton sobre Coulomb. Unidad de fuerza por unidad de carga. Sí. Entonces, haciendo los respectivos cálculos, observen, lo más importante es aplicar aquí técnicas. Multipliquemos los números primero. 9 por 4, 36. 36 vamos a dividir. ¿Para cuánto? Para 16. 36 para 16. Hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo de la manera más sencilla. 2.25. 9 por 4, 36 para 16, 2.25. Observen la potencia de 10. Observen. 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Si la base es la misma, los exponentes se restan, ¿no? Se suman, algebraicamente se suman. Pero signo diferente. 9 menos 6 queda 3. Se restó porque es una suma algebraica, ¿no? 9 menos 6, 3. Y ya tenemos nuestro primer campo, nuestro Newton sobre Coulomb. Nuestro primer campo, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo para hallar el otro campo, el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 2. A ver, usando la ecuación, campo eléctrico 2. La constante, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10. 9 por 10 a la 9, ¿qué más? Newton por metros cuadrados sobre. Excelente. Por la carga, ¿cuánto vale la carga para el campo 2? 5. ¿5 qué? Microcoulomb. Que eso es 5 por 10 a la menos 6. 5 microcoulomb. Y sobre la distancia al cuadrado, ¿cuánto es la distancia? 3 metros. Y al cuadrado sería directamente 9 metros cuadrados. Entonces, simplificando, observen, metros cuadrados con metros cuadrados. Coulomb con Coulomb. Y hallando el valor del campo eléctrico 2, 9 por 5, 45.
dividido para 9. 45 dividido para 9 sale 5. 5, ¿sí? 5 por, ¿cuánto es 10 a la 9 por 10 a la menos 6? 10 a la 3. 10 a la 3, no, 9 menos 6 es 3 el exponente. Newton sobre Coulomb. Muy bien. Tenemos el campo 1 y el campo 2. Ahora, observen. Le piden el campo resultante en el punto O. Ya que son dos vectores, y aprovechando que forman un ángulo recto de 90 grados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Obsérvese. El teorema de Pitágoras para hallar el campo eléctrico resultante, ya que tenemos la ventaja que forman los dos vectores 90 grados. A este vector le vamos a llamar vector resultante. ¿Cuánto vale el módulo, el valor? Por definición, tenemos que el campo eléctrico resultante sería la raíz cuadrada, ¿no? Hablando de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo 2 al cuadrado. Porque están formando 90 grados, ¿no? 90 grados. Es más, hagamos un gráfico aquí, un gráfico ilustrativo. Tenemos E1, tenemos E2, y acá tenemos el campo eléctrico resultante. Como ustedes pueden apreciar, el módulo, como ustedes pueden apreciar, acá hablamos de los módulos en este momento, es decir, de las intensidades, representados por las barras. Es la hipotenusa del campo eléctrico resultante. Por lo tanto, aplicamos el teorema de Pitágoras, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, el resultante, el módulo, es decir, el módulo, la magnitud, E1 nos quedó 2.25 por 10 al cubo. ¿Se observan que ambas quedaron por 10 al cubo? Sí. Podemos solo utilizar el 2.25 y al final poner por 10 al cubo. E2, ¿cuánto vale? 5 también, ¿no? 5 al cuadrado. El resultante. Entonces, hagamos los cálculos, los respectivos cálculos. Tenemos 2.25 al cuadrado, eso sale 5.0625 más 25. El módulo del campo eléctrico resultante es igual. Sumemos, nos queda 30.0625. Y finalmente tenemos que hallar la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, y tenemos el módulo, que sería, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? 5.48. Muy bien, 5.48 Newton sobre Coulomb. Ya tenemos el módulo, pero para hacerlo completo, ya que es un vector, observes aquí, un vector, también hay una dirección, ¿no? Hay un ángulo. ¿Se observan? Un ángulo. Vamos a llamarle alfa a ese ángulo. ¿Sí? Vamos a hallar el ángulo alfa. Aplicando un poco de las funciones trigonométricas, tangente de alfa, tangente es el lado opuesto, E2, el módulo E2, ¿cuánto es E2? E2 es 5 por 10 al cubo. Vamos a poner solo 5, tangente es opuesto sobre adyacente, E1, ¿cuánto vale E1? 2.25. En realidad es por 10 al cubo, pero como usted puede apreciar, se simplifica, ¿no? Se simplifica. Entonces queda tangente alfa directamente, alfa es tangente a la menos 1 de 5 dividido para 2.25. Si alfa es tangente a la menos 1, si hacemos ese cálculo, tenemos tangente a la menos 1, 5 dividido para 2.25, ¿nos queda cuánto? 65.77. Muy bien, 65.77 grados. Ahora, obsérvese, que como el ángulo está en sentido de reloj, es decir, hacia abajo, negativo, y finalmente podemos escribir nuestra respuesta, ¿no? Que nuestro vector resultante sería, 5.48, aquí nos faltó algo. ¿Qué nos faltó aquí? Por 10 al cubo, ¿no? Sí, vector resultante es 5.48 por 10 al cubo
newton sobre, y con una dirección de menos 65.77 grados. Quizás en otro libro pueden expresar el ángulo en sentido positivo, 5.48 por 10 al cubo newton sobre coulomb, y el ángulo positivo calculémoslo restando 360, que es todo el valor, ¿no?, de la circunferencia completa, menos 65. ¿Cuánto nos da? Si le restamos, ¿cuánto nos da? 295. 200, redondeando. A ver, el ángulo sería 294.23 grados. Bien, ahora, como este ángulo ya le hemos llamado alfa al ángulo negativo, llamémoslo beta, ¿no?, una representación, es el mismo vector, la magnitud es la misma y el ángulo está expresado en sentido de las manecillas del reloj y en sentido contrario, en sentido positivo y en sentido negativo. Entonces tenemos nuestro problema resuelto, magnitud y dirección de nuestro vector resultante.